Historia de Colombia. Ferdinand Vilar. Capítulo 7. La República Temprana y las guerras civiles del siglo XIX. Bienvenidos al canal Audiolibro de Historia. Aquí nos dedicamos a explorar, en cada entrega, acontecimientos y personajes que han marcado el devenir de la humanidad. Si en algún momento discrepas de la versión que te presentamos, te invitamos a compartir tu perspectiva con respeto. Nos comprometemos a investigar y, más adelante, preparar un video donde integremos también tu punto de vista. Nuestro objetivo es construir una amplia base audiodocumental sobre la historia mundial. Apenas comenzamos, así que suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas exploraciones. Hoy proseguimos con el audiolibro de Historia de Colombia en 10 capítulos, centrándonos en el capítulo 7, un episodio que transcurre en la República Temprana y las guerras civiles del siglo XIX. Tras la disolución de la Gran Colombia, 1830, el territorio que hoy conforma la República de Colombia se encaminó por un sendero de profundas transformaciones políticas, marcadas por las pugnas ideológicas y el protagonismo de caudillos regionales. Veremos cómo, a lo largo de décadas, la inestabilidad política, las confrontaciones entre liberales y conservadores, y la lucha por definir la forma de gobierno dificultaron la construcción de un Estado unificado. Acompáñame, pues, en este relato que mezcla intriga, debate, violencia y la búsqueda incesante de una identidad nacional sólida. 1. Organizando el nuevo Estado tras la disolución de la Gran Colombia. En el capítulo anterior, hablamos de cómo la Gran Colombia se disolvió definitivamente hacia 1830, dando origen a países como Venezuela y Ecuador. El territorio central, la antigua Nueva Granada, quedó constituido en una entidad política que en un principio se llamó la República de la Nueva Granada, 1832 a 1858. Sobre este suelo, que abarcaba buena parte de lo que hoy es Colombia y Panamá, se instauró un gobierno republicano, pero la pregunta básica de cómo organizar el Estado seguía abierta. La Constitución de 1832 sentó algunos principios básicos, pero no podía disimular las tensiones entre diversos grupos. Por un lado, había quienes reivindicaban un poder ejecutivo central fuerte y un orden conservador que protegiera los valores tradicionales: iglesia, familia, propiedad. Por el otro, surgían voces que demandaban mayores libertades, descentralización y la instauración de un modelo federal que diera amplio margen de autonomía a las provincias. Por aquel entonces, el Istmo de Panamá se mantenía bajo soberanía neogranadina, pero con un marcado deseo de autonomía, que se expresaba periódicamente en levantamientos y pronunciamientos que aspiraban a la separación o a la formación de un Estado propio. La inestabilidad política se volvería un fenómeno constante, reflejado en cambios frecuentes de presidentes y en la existencia de múltiples constituciones promulgadas a lo largo del siglo XIX. 2. Caudillismo y el surgimiento de los partidos, liberales vs conservadores. Para entender la época, es necesario apuntar al fenómeno del caudillismo. Tras las guerras de independencia, surgieron en cada región jefes militares o políticos con ascendencia local. Muchos de ellos habían participado en las luchas contra el dominio español y conservaban la lealtad de sus soldados y comunidades. Estos caudillos, que a menudo contaban con fuertes lazos familiares y económicos en el lugar, se imponían como autoridades de facto, disputando el poder con el gobierno central. A la par de este caudillismo, comenzaron a perfilarse dos corrientes ideológicas principales que, con el tiempo, se convertirían en los partidos liberal y conservador. Hacia la década de 1840, se daban nombres distintos a las facciones: gólgotas, draconianos, ministeriales, etc., pero confluían en dos grandes tendencias. Conservadora, defendía una alianza firme con la Iglesia Católica y la preservación del orden social tradicional. Apostaba por un poder ejecutivo y central robusto que mantuviera la unidad y la estabilidad del país, recelando de los excesos de la libertad económica o religiosa. Liberal, propugnaba mayores libertades individuales, la separación más clara entre Iglesia y Estado, el fortalecimiento de la educación laica y, en muchos casos,
la descentralización política y administrativa. Buscaba fomentar el libre comercio, oponiéndose a monopolios y barreras arancelarias. Estas posiciones ideológicas, si bien no estaban aún perfectamente definidas, sentaron las bases de los partidos que emergerían formalmente a mediados de siglo. A menudo, las diferencias se veían amplificadas por conflictos regionales, rivalidades familiares o intereses económicos encontrados, lo cual derivó en constantes desavenencias y, eventualmente, guerras civiles. 3. Entre constituciones y golpes de Estado, la inestabilidad republicana. Desde 1830 hasta 1860, la naciente república vivió una seguidilla de modificaciones constitucionales, pronunciamientos militares y choques entre los distintos niveles de gobierno. La Constitución de 1832 implantó un sistema republicano con un presidente con amplias facultades, aunque dependiente del Congreso. Pero no tardaron en aparecer reclamos que exigían más libertades o que denunciaban la imposición de Bogotá sobre las provincias. A mediados de la década de 1830, el general José María Obando lideró una rebelión que cuestionó las formas de sucesión presidencial, detonando una de las primeras guerras civiles de la República. Poco después, aparecieron nuevas crisis políticas, con el ascenso de caudillos regionales que, en nombre de la autonomía local, desafiaban el poder central. En 1843 se promulgó una constitución de corte conservador que reforzaba la autoridad presidencial y limitaba la influencia de los gobiernos provinciales, concediendo también a la Iglesia un espacio privilegiado en la educación y la moral pública. Este viraje autoritario suscitó la oposición de grupos liberales emergentes que reivindicaban la libertad de imprenta, la separación de la Iglesia y un modelo de libre comercio. Así fue cobrando forma el choque entre quienes deseaban un Estado más laico y descentralizado, liberales, y los que buscaban conservar el orden tradicional respaldado por la Iglesia, conservadores. 4. Las primeras grandes guerras civiles del siglo XIX. La inestabilidad se agudizó con la irrupción de las guerras civiles, enfrentamientos que, en distintos momentos del siglo XIX, encendieron el territorio y paralizaron la economía. Mencionemos algunas de las más notorias. 1. Guerra de los Supremos, 1840-1842. Fue uno de los primeros grandes conflictos internos, en el que varios caudillos provinciales, llamados supremos, por considerarse máximas autoridades de sus territorios, se alzaron contra el gobierno central por cuestiones de jurisdicción y defensa de intereses locales. El conflicto dejó patente la fragilidad del poder central y la facilidad con que los caudillos organizaban ejércitos improvisados. 2. Guerra Civil de 1851. Este enfrentamiento se originó, en parte, por la decisión del presidente liberal José Hilario López de abolir la esclavitud. Sectores conservadores y terratenientes temieron el cambio social que podía sobrevenir, oponiéndose a las reformas. Aunque la rebelión fue sofocada, dejó un saldo de resentimiento en la élite agraria y aumentó la polarización política. 3. Guerra Civil de 1860 a 1862. Un conflicto decisivo que terminaría desembocando en el establecimiento de la Confederación Granadina, 1858, y luego la Estados Unidos de Colombia, 1863. Liderada por el general liberal Tomás Cipriano de Mosquera, esta guerra enfrentó a las fuerzas conservadoras que, desde el gobierno central, pretendían un control férreo del país, contra los liberales federales que reclamaban la autonomía de los estados soberanos. El triunfo de Mosquera consolidó un modelo federal que, si bien otorgaba mayor autonomía a las regiones, también podría llevar a nuevos episodios de desunión. Estas guerras, lejos de ser conflictos puramente ideológicos, combinaron motivaciones políticas, económicas y regionales. Algunas regiones apoyaban la causa liberal no tanto por convicción doctrinaria, sino porque veían en el federalismo una oportunidad de manejar sus rentas y aduanas con independencia. Otras regiones, más tradicionales, defendían el centralismo y la estrecha vinculación con la Iglesia, confiando en que un poder fuerte mantuviera el orden.
El resultado fue un país que pasaba de conflicto en conflicto, con breves periodos de calma intercalados. 5. Impacto en la construcción de un Estado nacional. El hilo conductor de estas décadas fue la dificultad para edificar un Estado cohesionado. En la práctica, el gobierno central carecía de los recursos y del poder militar para controlar todo el territorio de manera efectiva. La infraestructura, caminos, puertos, medios de comunicación, era precaria, y el comercio interno se veía entorpecido por la ausencia de rutas seguras. Además, la influencia de la Iglesia seguía siendo determinante en la vida cotidiana y en la formación de la opinión pública. Los conservadores, defensores de la tradición católica, buscaron mantener los privilegios de la Iglesia en materia educativa y el control de registro civil, matrimonios, nacimientos, defunciones. Los liberales, en cambio, cuestionaban esa hegemonía, promoviendo la educación laica y el reconocimiento de la libertad religiosa. Pero incluso entre los liberales había una diversidad de posturas, unos eran más radicales y anticlericales, otros, más moderados, dispuestos a convivir con un rol relevante de la Iglesia. Cada guerra civil suponía un alto costo en vidas y un retroceso en la economía. La importación de armas, la destrucción de cultivos, el bloqueo de rutas comerciales y la inestabilidad espantaban cualquier inversión extranjera que pudiera llegar al país. En un siglo donde otras naciones impulsaban su industrialización, Colombia, todavía llamada la Nueva Granada en buena parte del siglo XIX, se sumía en un ciclo de endeudamiento y disputas en el que apenas surgían tímidos proyectos de modernización. 6. Liderazgo y caudillismo, personajes destacados. El siglo XIX colombiano estuvo marcado por la presencia de líderes carismáticos y controvertidos. Entre los más mencionados destacan José Hilario López, un presidente liberal que impulsó la abolición de la esclavitud en 1851 y alentó reformas liberales. Su mandato fue intensamente cuestionado por los sectores conservadores. Tomás Cipriano de Mosquera, caudillo liberal que, tras varias vicisitudes políticas, incluso fue conservador en sus inicios, terminó liderando la Guerra Civil de 1860 y estableciendo un orden federal. Fue presidente en varias ocasiones y representó como poco la habilidad para adaptarse a los vientos políticos. Mariano Ospina Rodríguez y Bartolomé Calvo, importantes figuras conservadoras, defensores de un gobierno fuerte y centralista, a menudo en contrapunto con Mosquera. Manuel Murillo Toro, líder liberal que gobernó en periodos de paz relativa, 1864 a 1866 y 1872 a 1874, y promovió libertades individuales y políticas, con un espíritu abiertamente anticlerical. Cada uno de estos jefes políticos, con su visión y alianzas, dejó un legado que alimentó el ideario de los partidos contemporáneos. No pocas veces cambiaban de bando o pactaban con antiguos enemigos en aras de la gobernabilidad, lo que generaba confusión y alimentaba el escepticismo del pueblo llano frente a los políticos de turno. 7. Las consecuencias de las guerras civiles y la búsqueda de unidad. Hacia finales del siglo XIX, Colombia, para ese entonces con el nombre oficial de Estados Unidos de Colombia, adoptado en la Constitución de Río Negro de 1863, seguía sumida en la inestabilidad. El modelo federal había logrado cierto alivio en regiones que deseaban manejar sus asuntos locales, pero al mismo tiempo promovía la aparición de mini-repúblicas dentro de la nación, con sus propias leyes e incluso ejércitos estatales. La coordinación entre estados federados era escasa y la autoridad central, débil. El comercio externo seguía siendo precario, con pocas vías de comunicación y altos costos de transporte. Sin una infraestructura adecuada, exportar e importar productos era caro y complejo, afectando el desarrollo económico. Además, la inestabilidad política, con presidentes y gobiernos cambiantes, no favorecía la atracción de inversiones extranjeras. Por otro lado, la sociedad seguía polarizada, mientras algunos clamaban por la laicización de la educación y el fin del poder clerical, otros concebían a la Iglesia como pilar moral y cultural irreemplazable.
Sin embargo, en medio de esa turbulencia, la cultura política fue tomando forma. Se crearon periódicos, se impulsaron debates en los cafés y tertulias intelectuales, se conformaron escuelas y universidades, aunque todavía restringidas a las élites, y se afianzó la idea de que el poder debía rendir cuentas al pueblo, al menos de forma retórica. Las guerras civiles, trágicas en su saldo humano, contribuyeron también a definir las fronteras ideológicas y a que muchos líderes entendieran que la reconciliación o el acuerdo eran imprescindibles para mantener un mínimo de estabilidad. 8. Conclusión y antesala del siguiente capítulo. En este capítulo 7, hemos visto cómo la República Temprana de Colombia, tras la disolución de la Gran Colombia, afrontó un periodo marcado por la inestabilidad política, el caudillismo y las guerras civiles. El surgimiento de partidos con tendencias liberales y conservadoras sentó las bases de la competición política que, en adelante, caracterizaría al país, muchas veces de manera violenta. La lucha entre centralistas y federalistas, la intervención de la Iglesia en la esfera pública y la dificultad de articular un proyecto económico unificado configuraron un escenario de fragilidad institucional. En el capítulo 8, exploraremos la fase del regeneracionismo y la consolidación del Estado colombiano, donde la Constitución de 1886 y la llamada regeneración, impulsada por Rafael Núñez y Miguel Antonio Caro, intentaron instaurar un orden más centralizado y conservador, en alianza con la Iglesia. Veremos cómo el café surgió como producto estrella, dinamizando la economía y propiciando ciertos cambios en la estructura social, pero también alimentando nuevas tensiones y migraciones internas. Como siempre, te invitamos a suscribirte, dejar tus comentarios con respeto y compartir cualquier anécdota o dato histórico que consideres relevante. Juntos, podemos enriquecer esta base audiodocumental sobre la historia de Colombia y del mundo. Gracias por acompañarnos, y no te pierdas el siguiente episodio sobre la búsqueda de estabilidad y el surgimiento de un Estado más consolidado hacia el final del siglo XIX.